Hola, hola, ¿cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Amanece ya 27 de julio del 2021, 11 de la noche en Japón, 9 de la mañana en Quito, Ecuador, 8 de la mañana en Galápagos. Es un grato honor estar con ustedes para llevarles la información de lo que ha sucedido en las últimas horas. Hubo muchísima información, mucha participación ecuatoriana y además tenemos buenas noticias, también otras no tan buenas, pero sin duda ahí están nuestros representantes ecuatorianos dejando todo para conseguir algo en Tokio. Mi nombre es Javier Ojeda, es un gusto estar con ustedes. Le voy a dar la bienvenida a Ana Isabel Rodríguez, nuestra compañera de Zona 14, en un trabajo informativo, un despliegue espectacular para llevarles la información de los Juegos Olímpicos en lo que llamamos Pichincha Reto Tokio. Anita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. El saludo cordial para todos los amigos oyentes que nos escuchan a través de la 95.3 y la 94.5 también en el noroccidente de la provincia de Pichincha, en Esmeraldas, en Manabí y también en Santo Domingo de los Áchilas. El saludo cordial desde la 1:50 de la mañana hubo actividad con la presencia de Alexandra Escobar, también nuestra pesista que lamentablemente se despidió de Tokio 2021, pero sin duda un homenaje a esta gran mujer que estuvo ya en 5 Juegos Olímpicos, ha dado muchas medallas a nuestro país y se despide de esta manera. No como quisiera haberlo hecho, pero se despide ya y los honores sin duda y en redes sociales los mensajes de apoyo, de gratitud a todo lo que ha hecho esta deportista fueron grandes. Así también la tuvimos la presencia de Julio Castillo y también lo de Angie Palacios, que nos invita a soñar con esta joven deportista de apenas 20 años, Javier, que tiene por delante muchísimos, ya lo ha hecho, con apenas 20 años ha conseguido muchísimas medallas, muchos logros, clasificar a unos Juegos Olímpicos y todavía le resta muchísimos años más para conseguir más triunfos. Y vamos a arrancar justo con esa información. Angie Palacios, hermana de Neisy Gómez, se quedó con el diploma olímpico. Diploma olímpico para Angie Palacios, que en los 64 kilogramos de levantamiento de pesas terminó en el 6º lugar, en lo que sería así la clasificación, ¿no? El oro olímpico sería para Maude Charron, la canadiense, que en el arranque levantaría 105 kilogramos, después en el envión 131, teniendo un total de 236 kilogramos. La plata para Giorgia Bordignon, la italiana, 104 en arranque, 128 en envión, teniendo un 232 kilogramos en total. Y el bronce sería para Wen Wei, la representante de China Taipei, 103 kilogramos en el arranque, 127 en el envión, dando como resultado un 230 el puntaje en total. Nuestra ecuatoriana hizo una gran competencia en el arranque, estuvo ahí entre las 104. primeras, Sí, 104 estuvo, un momento estuvo kilogramos. primera, en un momento estuvo primera, hizo 104 en arranque y 122 en envión, estuvo liderando precisamente Sí, esta tabla, pero luego no pudo nuevamente levantar y es por eso que se quedó al margen. En un 6º lugar, como lo decimos, que invita a soñar sí. muchísimo y ese diploma que es bienvenido también para todos los ecuatorianos. Lo decía justo Ana Isabel hace un momento, 20 años tiene Angie Palacios, es un futuro inmenso, inmenso, inmenso. Decíamos, 104 hizo en el arranque, ¿no? Después ya en el envión arrancaba bien, ¿no? Levantando 122 kilogramos Y lo y hizo perfecto, después ¿no? lo Lo hizo hizo perfecto el perfecto, sí, sí, levantamiento de los sí, 122, muy bien, sí, recibió halagos por parte de la persona que estaba comentando y sin duda también las felicitaciones de su equipo, que lo hizo impecable. sí, sí, sí. Y después buscó subir 127, buscó levantar 127 kilogramos. Evitó. Y en los dos tiempos, sabes que el primer tiempo, ¿no? Cuando ya levanta y se lo pone a lo largo del pecho, lo hizo bien. Y después en el remate es que se nos termina quedando, ¿no? Nuestra tricolor buscó en 2 oportunidades levantar los 127 y claro, al final logró un 122 en kilogramos en el envión, teniendo un 226 en total. Si lograba esos 127, hubiera hecho 231 en total, lo que le adjudicaba la medalla La de bronce. medalla, exactamente. Estábamos muy cerca, muy Sí, cerca. pero sabes que ella también tuvo precaución, porque ella Sí, siente, y es lo que nos mencionaban también, que ella siente el momento y pensó que no le iba a funcionar bien los brazos y iba a perder el equilibrio, podía haberse lesionado, es por eso que ella mismo
ya no pudo, sintió que no podía y lo votó, o sea, no completó precisamente, no logró levantarla por esa situación. Pero como lo digo, un sexto lugar que invita a soñar y sin duda también es bueno para ella, para todas las aspiraciones que tiene y para nuestro país también. Claro que sí, la mejor latinoamericana fue la colombiana Mercedes Isabel Pérez Tigrero, con 227 quedó en cuarto lugar. En el envión intentó levantar qué gritos, ¿no? De esta colombiana. Sí. Ese era un espectáculo aparte, le escuchábamos todos los gritos de ella. Leona me parece que era que gritaba, no sé, yo estaba escuchando y Leona gritaba. Y le hablaba a la barra, ¿no? Le decía, vamos, pórtate bien, exacto, ¿no? Muy bueno el trabajo de Mercedes Pérez. Sí. También el espectáculo de Maude Charrón, cuando ya levanta los 131 kilogramos y ella ya sabía que tenía el oro olímpico y empezaba a gritar y a caerse las lágrimas a la competidora canadiense que se adjudicó con el oro. Entonces, repetimos la noticia del día, Angie Palacios se queda con el diploma olímpico, 20 años para ella, así que cuidado, porque es una importante figura. Campeona juvenil, Campeona mundial juvenil. Sí. Y además es favorita para lo que sería en París 2024. Así que hay futuro con nuestra querida Angie Palacios de Gómez, hermana de Neisy, que ya en los próximos días le tocará participar a Neisy, que también es una de las favoritas. Para darnos una medalla. Sí, Angie lo era también en los 64 kilogramos, era súper favorita Angie Palacios, es por eso que se hablaba mucho de que podía conseguir una medalla de bronce si no era la de oro, pero bueno, ahora hay días también y momentos, y este no fue el momento precisamente de Angie, pero le dejó en alto el nombre de Ecuador, y además a eso se suma también que es reconocida a nivel mundial, y es por eso que también tuvo una gran actuación este día en los Juegos Olímpicos. Claro que sí, rápidamente vamos a resumir lo que fue la participación de Elizabeth Bravo ayer a las 6:45 de la mañana, hora de Japón, en el Parque Marino de Odaiba. Se terminaba retirando la ecuatoriana en triatlón, sí, ¿no? Sí, qué pena. Se tuvo que retrasar la competencia porque había mal clima. Después terminó la prueba de natación y después en ciclismo sufre una caída y después se tiene que eliminar, ¿no? Claro, quedó fuera por una vuelta de retraso. Esto es una regla de alcance ante la líder que sacó una vuelta. Es por eso que también fue precisamente, quedó al margen de lo que es esta disciplina del triatlón, pero lo hizo muy bien, ¿no? También hubo imágenes de su caída también, pero ella logró reponerse, levantarse y seguir. Eso es el espíritu también deportivo que tienen los ecuatorianos, y eso lo hizo también Elizabeth Bravo. Así que el aplauso también para ella y todo lo que hizo allá en Japón. Después recordábamos también en judo la participación de Estefanía García, tuvo que participar contra Agata Ozdoba Black, ¿no? Finalmente en algunos segundos, ¿no? El poderío polaco que sacó el día de ayer la europea, terminó derrotando, ¿no? Con un hipo a la ecuatoriana y dejaba lesionada a la tricolor. Se quedaba en esa ronda, y después también teníamos la participación en box, ¿no? De nuestros dos representantes, María Palacios, que se quedaba, ¿no? Pero ahí me queda la duda, Javier, la duda. Usted le vio a la tailandesa Sudapor Sesonde. Sí, Sudapor Sesonde. Ajá. O sea, nos queda la duda porque tenía mucho más aspecto de hombre que de mujer, y eso fue una de las cuestiones también de los comentaristas que hablaban. Lo de María José Palacios, que espectacular, una derecha espectacular, y le dio varias de esas a la tailandesa, pero eso es por decisión unánime también, ¿no? Que perdió la boxeadora, pero hizo una gran pelea, y me quedo con esa duda, y yo creo que todo el mundo se quedó con esa duda también. Sí, en el primer round empezó muy bien, después ya se fue afianzando la tailandesa, y ya en el tercer round, ya cuando la tailandesa sabía que la clasificación era para ella, solo le quedó aguantar, porque María José Palacios lo que tenía que hacer era atacar a la tailandesa, pero finalmente no esperar nada más. Supo reponerse muy bien. Pero en el primer set que tú dices, ahí fue la actuación que tuvo María José, y eso invitaba, ¿no? Yo le estaba observando y decía, le dio un derechazo en toda la cara, ¿no? Son muy bien en la derecha, y es por eso que te digo que se pensaba que iba a ser, pero luego esta tailandesa, que tenía un aspecto totalmente diferente, logró hacerlo en el segundo y en el tercero, y ahí nos quedamos con María José
Palacios. Y lo de Julio Castillo también, Sí. Que perdió también contra el Jordano, perdió fuertes, son también los jordanos, ¿no? Y ahora le tocó a Julio Castillo. Perdió contra Hussein y Asais, ¿no? Julio Castillo, así un poco resumiendo lo que fue la participación. Y era opcionado también, ¿no? Teníamos opción con él. Sí, Julio Castillo. Mucha fuerza, ahí está Julito, no le alcanzó el abanderado también de los Juegos Olímpicos allá en Tokio, que no le alcanzó. Y la grande, sin duda, la que se despide también. Con eso creo que también empezamos y cerramos también este informativo, como es Alexandra Escobar. Sí, claro que sí, se nos van entonces la noticia del día, lo que hizo Angie Palacios y además la salida de nuestros abanderados que fueron Alexandra Escobar y también Julio Castillo. Rápidamente, ¿cómo está el tema del calendario? Este 28 de julio, Erika Pacheco a las 3:48 tendremos box. Adriana Espinosa de los Monteros, tiro con arco a las 5 de la mañana con 2 minutos. ¿Qué más tendremos? Esos son los que tenemos para este 28 de julio, participación de los ecuatorianos. Al mediodía ampliamos toda la información y también lamentándonos lo de Alex Quiñones, que todavía no nos deja de sorprender esta mala actuación, que también pasaría, pero lo brutal es que nos quedamos sin una de las posibles medallas que teníamos. Regresamos al mediodía con más información aquí en este Reto Tokio, una alianza entre el programa Coñeque y Zona 14. Javier. Nos vemos entonces, nos vamos. Muchas gracias a todos. No se olvide, no se despegue de la programación de Radio Pichincha. A continuación se viene 7F Plus. Atención y mucho cuidado porque inicia entonces 7F Plus, la otra política, acá disfrutando un poquito de buena música, LP Lost on You, para que usted también pueda, además del cafecito que seguramente se está tomando, despertarse, engancharse. La música es buena vibra, es buena onda, hace que tu cuerpo se mueva, que tengas vibraciones por ahí, por allá, y por supuesto nos da la pauta necesaria para que usted pueda mantenerse en la sintonía de Pichincha Universal. Quiero agradecer en los controles al Peluca, al señor Javier Bisuete y por supuesto al galán de galanes, el señor Estevitan Bustamante. Conmigo también está la más linda, la más simpática, la más levantadora del público de Pichincha Comunicaciones, la cholita Sofía Montoya. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Cómo estás, mi querido don Andrés? ¿Cómo ha pasado usted? ¿Qué tal ustedes, amigos y amigas, en sus hogares? Es verdad, seguramente se están tomando un cafecito, levantando esos ánimos. ¿A ti te gusta el café? Sí. Sí, bastante. Ahora ya. Hace un par de meses no me gustaba porque sentía que me hacía me generaba malestar estomacal. Ah, bueno, a mí a veces me provoca un poquito de taquicardia, pero igual me gusta mucho el café. Y bueno, al menos una tacita no muy cargada, pero sí es un buen café como el de nuestro país, el de Loja, el de Zaruma, el de la Amazonía ecuatoriana también, pues sí. ¿Cómo no? Empezamos así, con un buen café esta mañana, son las 9:20 en 7F Plus, la otra política. Hoy vamos a hablar un poquito de los deportistas que están abandonados, aquellos que ya fueron a otros Juegos Olímpicos, que estuvieron en Londres en 2012, que estuvieron en Brasil en el 2016 y que hoy están tratando de sobrevivir. Así es que no se pierdan nuestro programa el día de hoy, que vamos a compartir algunos testimonios que a mí realmente me partieron el corazón escucharlos, a estos deportistas que lo han dado todo, mencionar con un poco de desesperanza la situación que están pasando. Pero bueno, vamos a avanzar en nuestro programa para irles contando. Entonces, nuestro tema del día es deportistas ecuatorianos en el abandono. En el olvido, en el abandono y en el olvido, así es, amigos. Vamos a conversar entonces de esto, pero Sofi, ¿te parece si vamos con el pajarito azul? ¿Cómo no? Échale ahí, ¿qué dice Larry? ¿Qué dice Larry?
¿Qué dice Larry el día de hoy? Empezamos revisando este tuit de Tu Voz TV. Dice 6 nuevos casos de la variante Delta en Ecuador, 3 son de la provincia de El Oro, Machala y 3 de la provincia de Guayas. 2 primeros casos registrados para Guayaquil y un caso en San Borondón, según reporta el Centro de Investigaciones Universidad Espíritu Santo. Y también cuenta que en su último reporte de vigilancia genómica de SARS-CoV-2 se indica además que un paciente vacunado con las 2 dosis está contagiado con la variante Delta. Esto pues realmente nos debe poner en alerta y continuar cuidándonos muchísimo, acudir a obtener la vacuna, estar pendientes de la segunda dosis, quienes ya se han puesto la primera, no confiarse quienes se han puesto la primera dosis, porque también dicen, no, ya me vacuné, ya no pasa nada, y no es así. Aquí está el ejemplo, un paciente vacunado ya con las 2 dosis, contagiado con la variante Delta, que se conoce es mucho más contagiosa y puede generar una crisis en el país nuevamente, que es lo que esperamos que no ocurra y que se tomen las medidas a tiempo, si es que estamos a tiempo. ¿Usted controla los protocolos de bioseguridad? Por lo menos en mi casa sí. Al que entra se le echa mucho alcohol. No. Aquí a usted es difícil controlarle. Come. Me imputa responsabilidades que no son mías. No, aquí también hay un protocolo a la entrada, al ingreso de la radio, te desinfectan, te tienes que lavar las manos antes de ingresar. Te tiran agua bendita. Sí, tienes que mantener la mascarilla siempre en cada uno de los espacios, y bueno, solamente aquí en la cabina nos retiramos la mascarilla y tenemos un vidrio que nos separa a propósito, pues para respetar un poco estas medidas de bioseguridad, pero es súper importante que lo tomemos muy en serio, porque la cosa todavía está grave y hay mucha gente que todavía sigue penando en las afueras de los hospitales porque no hay medicinas también en los hospitales públicos, en los hospitales privados. ¿Qué ocurre? Que las facturas te llegan 40, 50, 60 mil dólares. ¿Quién tiene para pagar ese dinero? Tienes que vender tu casa si es que la lograste hacer con mucho esfuerzo durante toda tu vida, y pues no es justo en realidad lo que nos ha venido ocurriendo, y en este momento solamente hay que decir que tenemos que cuidarnos. Efectivamente, Sofi, suscribo tus palabras y invito a toda la ciudadanía que por favor tome precaución, reafiance esos protocolos de bioseguridad. Tome conciencia del asunto que está enfrentando el Ecuador y el mundo entero, y por supuesto, cuídese y cuide de su familia, porque creo que a nadie le gustaría la idea de terminar en un hospital entubado o en cuidados intensivos, o peor aún, perdiendo lamentablemente la vida. Así que bueno, ya tiene ahí las recomendaciones del caso y la información también. Vamos con otro tuit, póngale atención y muchísimo cuidado, sobre todo usted. Aunque hoy no está como despistado, hoy está bien ahí, enganchadísima está. A veces, claro, con el cafecito. A veces usted anda en otra, pensando en el amor de su vida. Bueno, eso siempre está presente. Mira, bandida. Pero échale ahí el tuit, lo tiene. No, mira cómo se la está sacando, como mago, dice, como Pablo Celi se la está sacando. Dios mío, no me diga eso, no me ofenda. Y a propósito del señor Pablo Celi, tengo un tuit de un jurista especialista en derecho público y derecho político que nos dice lo siguiente: Javier Aguilar, Pablo Celi miente a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Fiscalización. Utiliza a su conveniencia parte del artículo 33 de la Ley Orgánica General de la Contraloría General del Estado para asumir funciones por ausencia. ¿Por qué no dice que el subcontralor debe tener los mismos requisitos para ser contralor? ¿Los tuvo? No. Por no cumplir con especialidad ni con el perfil profesional que requería el cargo. Esto nos dice Javier Aguilar. ¿Cuál es tu criterio, Sofía? Bueno, es verdad, ¿no? Pablo Santiago Celi de la Torre es doctor en Ciencias Internacionales y Filosofía, en Ciencias Políticas, no ha estudiado Derecho y pues quién sabe cómo llegaría a la Contraloría General del Estado. Rompiendo el acta. Bueno, sí, así también, pero sí, creo que la pregunta que hay que plantearles a nuestros amigos es ¿en qué momento se dieron cuenta? Y a los medios de comunicación cuestionarnos también ¿en qué momento nos dimos cuenta de que Pablo Celi era un fantoche cuando rompió este documento? Qué buen adjetivo, fantoche, me gusta. Cuando se conoció este caso ya de su sobrino en Estados Unidos y él se hizo el loco, no conozco, no sabe la respuesta, no aplica, no responde.
no sé, en qué momento nos dimos cuenta de que este señor pues tenía todas estas características y que cuando rompió el tema de la Contraloría, ese documento que lo destituía de subcontralor, era como que se lo veía con unas ansias de poder, así como cómo me van a quitar el poder que estoy recibiendo en este momento, que puedo ejercer, no sé, yo lo miro como que el bichito del poder empezó a actuar en él, ¿no? ¿Será que padece lastimosamente, bueno, ya hemos visto las consecuencias. De este famoso síndrome que se llama síndrome de Ibris? Ibris decían los griegos. A ver, cuénteme. Que es un síndrome, y la primera persona, el primer presidente en ser diagnosticado con este padecimiento mental y no sé qué, fue Bill Clinton, ¿ya? Resulta que Bill Clinton sale del mandato, sale de su gestión en los Estados Unidos y empieza a tener un desborde, una taquicardia, no podía dormir por las noches. Decían, hay un escrito muy interesante de James Walt que describe un poco la situación de Bill Clinton. Y Clinton empieza a considerar que en su casa todavía era presidente de la República. Entonces, es la primera persona en ser diagnosticada, pero los griegos ya lo decían como síndrome de Ibris, decían. Qué interesante. Yo me pregunto, porque es el vínculo que tiene la autoridad con el poder, y producto de ese vínculo es que quedan como trastornados, digámoslo así, y consideran que tienen que ser los elegidos, no sé, una persona elegida, bajada de los cielos, ungidos, que tienen que encaminar y establecer la visión y el horizonte político. Bueno, esa fue la impresión que dio ayer en la Asamblea Nacional. Qué actitud. Chuta. Yo creo que todos estaban sorprendidos, ¿no? Como que no pasara nada. Fue a maltratar ahí a los asambleístas y tampoco le dijeron mucho con respecto a esa forma de referirse y de reclamar también como que es un perseguido político en este momento después de todo lo que ha pasado en este tiempo. Después pero de bueno, todo lo que persiguió él. Así es, en todo simpático. caso, mira, los burros hablando de orejas, dicen por ahí. Así es, Sofi, coincido contigo. Vamos con nuestro próximo tuit, que estamos contra reloj y necesitamos Sí. presentarles el tema del día. A ver, Por échale. supuesto, ahí está. Pichincha Comunicaciones da cuenta también de lo ocurrido ayer en la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, que se acepta la apelación presentada por la Fiscalía y se revoca el auto de nulidad emitido por la jueza Verónica Medina en el caso por presunta delincuencia organizada en negociación de pruebas para COVID, en el que están involucrados Abdalá Bucaram y también su hijo Jacobito. Así es que bueno, veamos qué pasa en adelante. Entiendo que se debe analizar nuevamente este tema y será llevado a juicio. Veamos qué pasa, no sé, yo no tengo muchas esperanzas en este tema. Pero bueno, ahí está, en todo caso es un hecho que se dio a conocer el día de ayer. La Fiscalía se pronunció, a quienes pues han estado siguiendo este caso muy de cerca y manifiestan que sí hay elementos como para resolver en este caso y que realmente se juzgue a los involucrados en este tema por presunta delincuencia organizada. Yo me pregunto algo que he estado leyendo en la justicia ecuatoriana. Resulta que el 40% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia, 44% para ser exactos. Resulta que el señor Pablo Celia orquestó una maquinaria de persecución política. En 2019, de 44 exámenes especiales impulsados por esta institución, 43 vincularon o estuvieron involucrados personas afines, adeptas o simpatizantes con el correísmo. Resulta que Charles Dunlap dijo que hay una estrategia en América Latina para utilizar métodos de guerra no convencional. Y resulta que el señor Lenín Moreno, en febrero de 2019, recibe a la USAID, que es un organismo no gubernamental de los Estados Unidos, que dio una importante asesoría en América Latina para la reforma de los aparatos judiciales en este continente y en esta región. Yo me pregunto, la falta de celeridad de la justicia, la impunidad en algunos casos, las controversias y las aberraciones jurídicas, ¿son producto de todo esto? ¿Son producto de la injerencia de Pablo Celia, de la injerencia de la USAID
y de la injerencia de algunas estructuras políticas que han permeado en la autonomía de la justicia ecuatoriana? No lo sé, pero me interesa dejarles la duda para que sigamos reflexionando a propósito de esto. Bueno, son las 9:32, momento de hacer una pausa en 7F Plus. Volvemos con la pregunta del día, así es que quédense con nosotros. Enseguida regresamos. Con 34 minutos de regreso con la pregunta del día de ayer. Los resultados son los siguientes con 207 votos. ¿A quiénes considera usted que reclamó Richard Carapaz la falta de apoyo en los Juegos Olímpicos de Tokio? Las autoridades y el presupuesto eliminado. El 91% de las personas que votaron se fueron por esta opción. Empresas que no auspician, el 1%, y también el reclamo a la sociedad en general, un 8%. Estas son las opiniones de quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, especialmente en Twitter, donde planteamos esta pregunta el día de ayer. Interesante que también se plantea que la sociedad en general pues tiene responsabilidad en esta falta de apoyo al deporte. Y bueno, yo por ahí he visto memes que decían el sábado todos celebrando a Richard Carapaz y el domingo molestos porque se da el ciclopaseo y cosas así que en la realidad suceden. La gente no siempre apoyamos el deporte en sus ámbitos más cotidianos. A veces nos molestan ciertas cosas y no debería ser así. Si vamos a apoyar al deporte, que sea en todos sus espacios. Yo no voy a decir nada, ¿me permites por favor la palabra después de nuestro segmento El que sabe, sabe, si no sociales? Por supuesto. Pero sí quiero ser políticamente incorrecto el día de hoy. Ya vamos a echarle leña al fuego, ustedes interaccionarán. ¡Qué miedo! Dirán, no me gusta, me parece que está haciendo, no sé. Ya, pero yo sí quiero ser políticamente incorrecto el día de hoy. Entonces, continúe, doña Sofi. Ok, bueno, la pregunta para el día de mañana, por favor, preste atención. ¿Se justifica el viaje del ministro Sebastián Palacios a Tokio? La respuesta sí, no o, es más importante, el cuerpo técnico. Estas son las opciones que le planteamos para el día de hoy. ¿Se justifica el viaje del ministro Sebastián Palacios a Tokio? Ya vamos a revisar un poquito de la respuesta del Ministerio del Deporte en torno a este viaje. Dicen que se fue solo, pero ya vamos a ver qué es lo que manifiestan que se fue a hacer en Yo también puedo votar. Claro que sí, vote. Sí, pero no puedo decir mi voto es secreto, o sí lo puedo decir. No, pues si va a decir ya dígalo de una vez. Lo digo entonces. Yo considero que es mucho más importante el cuerpo técnico. El cuerpo técnico es el que tenía que estar ahí acompañando a nuestros deportistas y garantizando su formación, su preparación y sus cuidados paliativos. Uh-huh. Eso era importante. No era importante la foto del ministro o que el ministro aparezca en una tomita diferente, ahí tomándose la fotito con los medallistas. No. Era importante que esté el cuerpo técnico. Y vamos a hacer una valoración. Que sea cuerpazo mejor. Exacto, cuerpazo técnico. Y vamos a hacer una valoración de aquello. Le estamos dando seguimiento al tema porque queremos también saber cuál fue la gestión que hizo el ministro de Deporte, el señor Palacios, en este viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio. Así es. Bueno, habrá que saberlo cuando regrese porque se supone tiene que hacer un reporte, un informe de las actividades, sí, y también pues mostrar facturas de viáticos, pero eso ya les contamos más adelante. Entonces respóndanos usted a través de nuestras redes sociales. Acá el señor Andrés ya respondió, por favor, dele clic también en Twitter. Yo también ya voy a registrar mi voto para que podamos revisar la respuesta el día de mañana. Vamos entonces a nuestro segmento El que sabe, sabe, y vamos a compartir con ustedes algunos testimonios que a mí en lo personal sí me rompieron un poco el corazón. El que sabe, sabe. Póngale atención y muchísimo cuidado porque resulta que hemos recopilado testimonios alrededor de la gestión deportiva de alto rendimiento en este país. Con Sofi discutíamos el día de ayer cómo teníamos que encarar este asunto porque creo que a los dos nos estremeció, nos perturbó, nos pareció lamentable la situación que atraviesan nuestros
deportistas, muchos de ellos medallistas, muchos de ellos habían representado por primera vez al Ecuador en cada una de sus disciplinas. Y habíamos acordado con Sofi que lo mejor es que ustedes escuchen los testimonios, volvemos, comentamos, damos contexto y les perturbamos con cifras que creo que tienen que invocarles a ustedes a que se sientan completamente fastidiados o indignados con la gestión y la política pública y también los sectores privados, porque no han hecho nada para promover y potenciar el deporte ecuatoriano. Pues bien, vamos a empezar escuchando a Mayra Panchito, seleccionada nacional, también una gran representante del deporte en nuestro país. Esto fue lo que nos contó sobre su situación en este momento. Mayra además está pasando por un cuadro respiratorio bastante fuerte y está incluso preocupada por su salud en este momento. Ahorita estoy recibiendo ayuda de un colegio que yo trabajaba. Te podría decir que trabajo, pero no estoy asistiendo a clases por la pandemia. Pues este colegio por el momento me está pagándome el básico. Siempre gané el básico y con eso me he mantenido. Entonces ya me están llamando. Entonces, para que yo pague en trabajo las horas que ellos me han depositado sin trabajar. Entonces ya viene la parte donde me va a tocar solamente trabajar para pagar aquellas horas que me han ayudado durante la pandemia. El cual a ese colegio, aunque sea un básico, yo le agradezco, porque hay tantos colegios que han votado profesores y gracias a Dios por el trabajo que uno ha hecho lo consideran, aunque lo que gano es un básico, no es gran cosa para ellos, pero para mí es bastante en esto de que uno no le ayudan. Oye, si me sentara contigo a conversar lo que pasó con la beca del alto rendimiento, eso fue un chiste, donde me robaron la plata. Entonces, si de repente salen los registros, Mayra Panchito, atleta perteneció al alto rendimiento y le dieron tanto, pura mentira. Toda la plata se la llevaron los dirigentes, toda. A mí, para poderme devolver $1, ¿sabes lo que tenía que hacer? El taxi que cogiera tenía que tener factura del taxi que coja para que me pudieran devolver lo gastado. Así fue. Bueno, ajustense los cinturones. Sin palabras. Ajustense los cinturones porque también tenemos el testimonio de Ítalo Perea. Ganó los Juegos Panamericanos 2011, en 2010 ganó el título de 81 kilogramos en Panamericano Junior y esto es lo que nos dijo Ítalo. Escuchemos y seguimos desarrollando este tema. Soy representante de alrededor de 25 deportistas olímpicos, los cuales estamos en esta misma problemática y estamos iniciando un caso pues contra el Estado por nuestras pensiones vitalicias, las cuales no se nos reconocieron a tiempo y eso es una violación a un derecho constitucional. Lo que hemos buscado que se nos ayude, ya que estamos retirados. Rosa Tenorio tiene hernias discales. Bueno, ni qué te digo, yo gané la medalla panamericana, fue a las Olimpiadas y todo con un solo brazo, teniendo una subluxación, me la recuperé solo, independiente, pagué yo todo mi tratamiento, toda mi recuperación. Bueno, tenemos problemas, muchos deportistas y el problema económico de todo el mundo, pues a nosotros se nos ha triplicado. A ver, ¿qué es lo que dijo Ítalo en relación a la subluxación? Resulta que es la separación parcial de los huesos. Imagínense a un boxeador compitiendo en esta condición en un deporte preolímpico, en un panamericano o en cualquier tipo de competencia representando a nuestro país. Y que ni siquiera se pueda garantizar el instrumento con el que compite, en este caso, el cuerpo humano. Así es. Qué impactante, ¿no? Solo quiero hacer esa apreciación y Sofi, ¿Y de quién avancemos. es el tema de la responsabilidad? Porque él está haciendo un trabajo que es para el Estado ecuatoriano. Bueno, al menos, no sé, esto se debería considerar como riesgo de trabajo, ¿no? Y sin embargo, él manifiesta que fue él quien cubrió su recuperación y que en este momento están en una lucha también por estas pensiones vitalicias. Erika Chávez también en el 2011 fue campeona sudamericana
en Colombia, anteriormente en 2006 hizo lo propio en Venezuela, participó en los campeonatos panamericanos y mundiales, estuvo en Londres 2012 y ahora nos cuenta cuál es su situación. Ella se retiró ya del deporte, en este momento sé que tiene una peluquería con lo que logra sostenerse un poco. Dentro de su testimonio ella decía hasta un poco arrepentida de haber escogido el tema del deporte y no haber estudiado una carrera, porque ahora no la tiene y dice estoy tratando de ingresar a la universidad, pero escuchémosla a Erika Chávez. Es difícil después del deporte entregarte a la sociedad, ejemplo de empleo, porque no tienes experiencia laboral. Si quieres ingresar en otra área que no sea el deporte, es difícil. Y peor así, sin título, es aún más complicado. El país se olvida totalmente de nosotros, nos deja a un lado, nos desecha como algo que utilizó y ya no le valió. Y vean ustedes desde en adelante cómo sobreviven. Entonces es triste y lamentable de verdad que tampoco contemos, que cuente yo, te hablo en personal, con mi beca de vitalicio de retiro. Yo ingresé mis papeles para ser acreedora de la pensión vitalicia por mis logros en el 2012, después de los Juegos Olímpicos, en el cual me manifestaron que yo no podía ser acreedora porque yo aún seguía en el alto rendimiento y eso solamente se otorgaba cuando uno se retira. Después que me retiré, lo volví a ingresar y me comunicaron que en el 2013, 2015 me parece que derogaron los artículos en la ley del deporte que se nos permitía obtener la beca vitalicia. Entonces estamos y estoy así en la nada, luchándola día a día con mis hijas. Ahí tenemos otro testimonio. Ella era Erika Vélez. Chávez. En 2011 fue campeona sudamericana en Colombia. Anteriormente, 2006 hizo lo propio en Venezuela. También participó en campeonatos panamericanos y mundiales en Londres 2012 y fue la primera velocista que tuvo el Ecuador en su historia deportiva. Hoy tiene una peluquería, es entrenadora personal y trata de formar a los muchachos en su provincia natal, por allá en Sucumbíos. Tenemos más. Pero a mí me parece muy importante recoger lo que ella dice cuando habla de que son utilizados hasta cierto punto como una mercancía, y es tal cual, o sea, el deporte termina siendo mercantilizado y los deportistas cuando tienen logros se los aplaude, pero cuando han pasado 15 años de su vida entregados al deporte, después no pasa nada, nos olvidamos y que vean cómo sobreviven. Rosita Tenorio es otro de estos casos, pesista, estuvo también en Londres 2012, fue tercera en el grupo B de pesas en los Juegos Olímpicos con un total de 220 kilos y esto fue lo que nos contó acerca de su situación. Que mi última hermana, que es Naomi Quiñones, ella también practica levantamiento de pesas. Entonces en la Federación del Guaya le daban una bequita de $100. Eso, en toda la pandemia, el año pasado solo le depositaron hasta el mes de febrero. Y de ahí no le depositaron más nada hasta ahora en la actualidad. Tras eso, tiene que pagar cada mes que estudia también en el mismo colegio Fede Guaya. Por motivos de lesión, la mayoría fuimos sacados en el 2016. Estamos sin un trabajo digno, sin una casa, no tenemos nada. Aparte de eso, la gran mayoría no ha terminado la escuela, peor el colegio y menos un título de tercer nivel. Incluso en las federaciones provinciales, ecuatorianas, Comité Olímpico y qué diremos Ministerio del Deporte, la mayoría de las personas que saben cuánto uno destacó, todo lo que dio el país, todos nos han dado la espalda. Nosotros somos los que le damos un buen vivir a los que están encargados de nosotros, porque ellos sí ganan un excelente sueldo, pero el deportista que por último termina sin nada. La frase del día yo considero que es esta, ¿no? Nosotros sí les damos un buen vivir a esos dirigentes y a esas autoridades que tienen un buen sueldo, pero nosotros nada. Tenemos más y queremos cerrar estos testimoniales que de alguna forma ventilan el abandono que tienen los deportistas ecuatorianos
con el señor Gabriel Quiñones. Él es deportista, es comunicador social y activista, porque es uno de los que está impulsando hoy por hoy una demanda contra el Estado para que se encargue de sanear la situación de los deportistas que llevaron gloria y consagraron a nuestro país a nivel nacional e internacional. Escuchemos entonces lo que nos dijo Gabriel Quiñones. El Estado ecuatoriano en años anteriores hizo una reducción gigantesca del presupuesto asignado a la cartera del deporte. En la administración de la ex secretaria Andrea Sotomayor, allí también hubo la eliminación para ese entonces del ministerio en secretaría. Hoy ya un ministerio. También considero que el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio del Deporte, Sofía, debería de incluir el proceso de la educación para nuestros deportistas de alto rendimiento. Es decir, que cuando nuestros deportistas por A o B motivo ya no estén en la vida activa del alto rendimiento, ellos puedan con méritos, pero sobre todo con la preparación, ser parte de los que tomen las postas en los organismos deportivos provinciales, dígase también las federaciones ecuatorianas por deporte, en el Comité Olímpico, en el Ministerio del Deporte. Reservados esos puestos en las federaciones ecuatorianas del deporte, que son además las que deben integrar las selecciones nacionales. De entre los deportistas de las federaciones provinciales son las que manejan los presupuestos, los que tienen pues según la ley que llevar a cabo los respectivos campeonatos selectivos de conformidad con la planificación aprobada por el Ministerio Sectorial, y son quienes deberían responder por los deportistas y luego también integrarlos a estos procesos de formación de otros deportistas cuando ya no están compitiendo en estas en estos grandes escenarios como los Juegos Olímpicos o estos Juegos Panamericanos, Sudamericanos y demás. Así es, estimada Sofi. También tuvimos la posibilidad de conversar con Lucy Jaramillo. ¿Quién es Lucy Jaramillo, si ustedes se preguntan? A ver, cortita y al pie. Lucy Jaramillo fue representante en los Juegos Olímpicos en Londres 2012, en los 400 metros vallas. Se la encontró, ¿saben cómo y en dónde? Se la encontró en el mercado Amazonas en Ibarra, vendiendo papas, ¿sí? Ella tiene 2 niñas, no tiene trabajo y tampoco cuenta con una beca vitalicia. El día de ayer yo me comuniqué con ella, incluso está enferma y está padeciendo una enfermedad. Lamentablemente no se animó por darnos un testimonio. Ella tendrá sus razones, pero creo que la situación que vive el deporte ecuatoriano es bastante escalofriante. Uh-huh. Y voy a decir algo que quizá es políticamente incorrecto, pero creo que es necesario y justo, porque resulta que cuando nosotros tenemos que cosechar, todos queremos comer de esa cosecha. Pero cuando necesitamos sembrar, necesitamos cuidar la tierra, necesitamos brindarle las vitaminas necesarias, necesitamos estimular el terreno para que pueda crecer y florecer dicha cosecha, no nos gusta, nos ensuciamos las manos, no nos gusta que la tierra se nos meta debajo de las uñas, no nos gusta ensuciarnos, no nos gusta ponernos las botas de caucho y salir a trabajar, pero sí nos gusta comer de lo que otros sembraron. Y esto es súper importante decirlo porque nosotros, perdónenme queridos amigos, tenemos una sociedad mojigata e hipócrita. Porque cuando tenemos que protestar por derechos consagrados constitucional y normativamente, no nos gusta decir, no nos gusta hablar fuerte, pararnos duro y establecer esto dice la ley, esto dice la Constitución. Porque cuando el señor Moreno decidió eliminar el Ministerio de Deporte y fusionarlo con el Ministerio de Educación, nadie salió a decir nada. Nadie dijo, pobrecitos nuestros deportistas. Nadie se preocupó por la situación de Carapaz. Nadie se preocupó por la situación de Lucy. Nadie se preocupó por la situación de Erika. Nadie se preguntó al respecto de cómo estaban viviendo estos deportistas ecuatorianos. Y resulta que después vino un recorte presupuestario. De 60 millones que se habían destinado entre 2003 y 2016,
se recorta a 13 millones de dólares en el gobierno del señor Moreno. Entonces, ¿qué pasa? Y más adelante a 11 millones y hoy por hoy, bueno, por lo menos el presupuesto destinado a estos Juegos Olímpicos es de 8 millones de dólares. Y también, bueno, el Comité Olímpico Ecuatoriano tiene ahí sus presupuestos que habrá que ver cómo se distribuyen, ¿no? Habíamos revisado su rendición de cuentas del año 2020 y hablan de un presupuesto de más de 821,000 dólares, sin incluir el impuesto 5 por mil de la Contraloría, según su página web, según este informe del año 2020, y un valor presupuestado para el POA del 2021 de 821,000 dólares en lo que son fondos públicos, más otros 230,000 de fondos privados. En todo caso, yo sí me quedo con las palabras de Rosita Tenorio cuando ella dice: nosotros garantizamos el buen vivir de las personas que están siendo autoridades de estas instituciones, tanto de las federaciones como del mismo Comité Olímpico Ecuatoriano, del Ministerio del Deporte. Ellos tienen su seguridad social, tienen todo a tiempo, sus sueldos, pero los deportistas la sufren de diferentes formas, ¿no? Cuando no pueden entrenar, cuando después de haber entregado mucho tiempo al deporte, no tienen a veces ni para comer. Y si esta es la situación de los deportistas que estuvieron en las Olimpiadas de Tokio, que estuvieron en Brasil también, los deportistas que ahora están en los Juegos Olímpicos de Tokio, deben estarse preguntando qué va a ser de ellos de aquí a unos años, porque estos casos que nosotros pasamos son de quienes estuvieron en Londres, que estuvieron en Río también, pero también hay el reclamo de Marisol Landázuri, que lo escuchábamos ayer, que decía: ya no me importa nada, y más o menos hacía referencia a lo que decía Rosita Tenorio, ¿no? Que decía que al Comité Olímpico Ecuatoriano no le importa que ellos vayan a las Olimpiadas porque mientras más gente va es menos plata para ellos. Eso fue lo que dijo. Luego también está Yulisa Angulo, que dijo que ha tenido que irse del país. Ella está ahorita en Tokio, Yulisa Angulo, representando el país, pero dijo que ha tenido que irse porque aquí no tenía dónde entrenar, y que tuvo que ir a buscarse allá gimnasios y ayuda, hacer rifas, recibir donaciones, tocar puertas, abrir la boca a ella con quienes ni conocía, a veces recibir respuestas positivas y la mayoría incluso negativas, para recibir financiamiento y poder entrenar para ir a representar a nuestro país. Y se preguntan por qué otros países incluso más pequeños invierten más en deporte, y qué está pasando en nuestro país que descuida tanto a los deportistas y que no le importa el impacto social que tiene el deporte, porque hay que decir también que si relacionamos quienes han representado al país y han logrado estos grandes triunfos, han sido personas que salieron de círculos de pobreza. Eso que tú mencionas, Sofi, me parece a mí clave. ¿Saben por qué, queridos amigos? Porque incluso hay algo que se llama sociología del deporte. Y para los que intentamos ser sociólogos o aspiramos algún día a ser buenos sociólogos, resulta que entender esas prácticas dentro del deporte, entender esas estructuras sociales dentro del deporte, entender esas dinámicas de poder dentro del deporte, va a ayudarnos a generar conclusiones en relación a estas prácticas deportivas. Porque los oros no los ponen los Illingworth, los del Jury, los Wright, no los ponen los Ponce Enríquez, no los ponen los Gijón y Camaño, el oro los ponen los Carapaz, los Pérez, los Chocho, esos ponen el oro. Y esos resulta que están involucrados en estructuras de pobreza. Conozcan por favor la historia de Carapaz, madre y padre campesino, bicicleta en retales, no tenía ni llantas su bicicleta, y tuvo que pedalear hasta llegar a la gloria. ¿Y historia similar la de Jefferson Pérez. Similar la de Jefferson Pérez, similar la de Quiñones. Digo, podemos incluso entrar a discutir la racialización del deporte, ¿sí? Además de la clase social en el deporte. Pero me parece fundamental esto, mencionar que el 85% del presupuesto destinado para el deporte en el país fue recortado por el señor Moreno y la señora Sotomayor. Fue recortado. Y bueno, y la señora Sotomayor dijo que se sentía que esa medalla también Carapaz se la debía a ella en parte. La señora que le sancionó para que después él no pueda competir. Entonces, yo solo quiero finalizar esto invocándoles a ustedes, queridos amigos,
a que reflexionemos. No solo se trata de subirnos a una camioneta de gloria, se trata de empujar todos esa camioneta para que el grado de apropiación sea el resultado de que todos sembramos, todos cosechamos y todos podemos disfrutar la gloria de nuestros deportistas. Así es, el deporte debe ser una poderosa herramienta para ayudar a reducir la pobreza y la exclusión social en el mundo. Erika mencionaba algo muy importante. Muchos de los deportistas no habían terminado sus estudios secundarios, no habían terminado la universidad porque se dedican enteramente al deporte y luego también ven las consecuencias de esto. Entonces todo esto está relacionado y solamente para terminar nos queda un minutito revisar los presupuestos que mueve el fútbol en nuestro país. El fútbol que no nos da todas las alegrías que nos dan otro tipo de deportes. En el 2009 generó más de 90 millones de dólares en lo que corresponde solo a presupuestos y por ahí hay el dato que se debería multiplicar por 3 para obtener el movimiento económico que genera directa e indirectamente, es decir, 270 millones de dólares. Entonces, se entiende cuando en medio de la pandemia deciden retomar obviamente el tema de los campeonatos, porque dice, según palabras de Nassim Neme, hay que ser claros que el fútbol mueve mucho dinero y desgraciadamente la economía no sabe de dramas, no tiene hambre, penas ni sentimiento. Yo disiento contigo en un aspecto, pero qué bien que has puesto esta polémica sobre el tapete. Es falaz que el deporte ecuatoriano genera réditos importantes, sobre todo para los más pobres, que son los que practican este deporte, pero lo conversaremos más adelante. Yo solo quiero irme con este dato perturbador. A China, cada medalla de oro le cuesta 8 millones de dólares. Eso es visión y eso es saber más allá, eso es saber ver más allá del horizonte, señores. Nos despedimos, que tengan una buena mañana. Esto Recuerden, fue 7F+. Ustedes tienen las conclusiones. Chau.